Paz a vosotros, hermanos. Bienvenidos a una escuela sabática más. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de llegar hasta este lugar, hasta este momento, y por darnos la oportunidad de abrir nuevamente la Escritura, de tener un estudio más acerca de este libro de la mayordomía cristiana. Ojalá que haya tenido la oportunidad de leerlo. Vamos a dar inicio hoy con la lección número 7. Vamos a tener un estudio muy interesante. Ojalá que me vaya siguiendo, que tenga su Biblia a la mano. Vamos a dar inicio con esta lección, pero antes de hacerlo le suplico que incline vuestra cerviz. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para que Él sea el que dirija este estudio y que todo lo que se hable sea conforme a su voluntad y que sea para su honra y para su gloria. Así es que vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te agradecemos, Señor, por todas tus bondades. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos da, sobre todo, Señor, de acercarnos ante tu presencia en este día santo. Te pedimos, Señor, que sigas siendo con nosotros, que bendigas nuestro andar, que bendiga nuestro caminar, que todo, Señor, lo que hagamos sea para glorificar tu santo nombre, que no buscamos, Señor, lo nuestro, sino que busquemos siempre hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, con este estudio, ayúdanos en esta escuela sabática, danos sabiduría, entendimiento y permite, Padre, que podamos llegar a una buena conclusión, a una buena definición que sea conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Te lo suplicamos, Padre bueno, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar. Hoy nos toca la lección número 7. Vamos a continuar con esta serie de temas acerca de una plática directa sobre la mayordomía cristiana. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de tomar la lección número 6. Si se recuerda, vimos acerca del diezmo. Y hoy, hermanos, nos toca un tema un poco similar. Vamos a hablar acerca de la ofrenda. Y el título de esta lección, hermanos, la lección número 7, se titula El sermón sobre la cantidad. Ese es el título, hermanos, que se le ha dado a esta lección número 7, el sermón sobre la cantidad. Y tenemos, como siempre, hermanos, ahí un texto para memorizar, que esta vez, hermanos, se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulos 9 y versículos del 6 al 8. Vamos a leerlo, yo sé que usted ya lo ha leído, muchos se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo una vez más. Ojalá que podamos tener toda la oportunidad de memorizarlo. Y dice así la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice: esto empero digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Y tenemos también por ahí, si ya se dio cuenta, una lectura bíblica que es donde está basado este tema acerca del sermón de la cantidad. Y nos referimos al capítulo 9 de Segunda de Corintios y le vamos a dar lectura. Dice Segunda carta a los Corintios, es la lectura que nos ocupa en esta escuela sabática, y dice: porque cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros, pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que Acaya está apercibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Aquí es el apóstol que le está hablando a la iglesia de Corintios. Al parecer él estaba en la ciudad de Macedonia, en Acaya, y les escribe de esta manera. Y continúa diciendo: mas he enviado a los hermanos, porque nuestra gloria de vosotros no sea vana en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis apercibidos, no sea que viniere conmigo macedonios y os hallaren desapercibidos, nos avergonzaremos nosotros, por no decir vosotros,
de este firme gloriarnos. Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y apresten primero vuestra bendición antes prometida, para que esté aparejada como de bendición y no como de mezquinidad. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendición también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra, como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestras sementeras, aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por vosotros haciendo de gracias a Dios, porque la suministración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino también abunda en muchos hacimientos de gracias a Dios, que por experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, o por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Asimismo, por la oración de ellos a favor vuestro, los cuales os quiere a causa de la eminente gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Esa es, hermanos, la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 15. Es donde está basado esta escuela sabática, esta lección número 7, que se titula el Sermón de la Cantidad. Y el propósito, hermanos, para resaltar en este estudio, el propósito es elevar el estudio del diezmo, visto en la lección previa, al siguiente nivel, mediante una observación específica a lo que el Nuevo Testamento dice sobre dar. Es decir, dicho de otra manera, hermanos, vamos a elevar la parte del diezmo a un nivel más alto. Vamos a llevarlo a un nivel más amplio según el Nuevo Testamento. Lo vamos a ver desde esa perspectiva. Así es que el propósito, hermanos, es elevar el estudio del diezmo, visto en la lección previa, al siguiente nivel, mediante una observación específica a lo que el Nuevo Testamento dice sobre dar. Así es que una vez, hermanos, puesto el objetivo, pues vamos a darle lectura a la introducción. Hoy no está tan larga como la otra vez pasada, pero tenemos algunas preguntas ahí muy interesantes que van a dar mucho de qué hablar. Así es que ojalá que esté cómodo, ojalá que me vaya siguiendo. Vamos a ir leyendo la introducción y vamos a ir meditando en lo que nos quiere enseñar esta lección número 7 el día de hoy. Así es que dice la introducción. Hemos hablado un poco respecto a la práctica de dar. La lección anterior se enfocó en la práctica del diezmo. La introducción de la lección para ese estudio terminó con varios pensamientos que aseveran el valor del diezmo dentro de un marco del cristianismo del Nuevo Testamento. Volvamos a revisar brevemente el valor del diezmo. Es admisible, hermanos, que el diezmo no es un mandato directo en el Nuevo Testamento. Más bien, los creyentes en el Nuevo Testamento somos llamados a ofrendarle a Dios alegremente según lo propongamos en nuestro corazón, según lo declara segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 17. Pero recuerde que aunque el diezmo no es un mandato directo en el Nuevo Testamento, este sí precede al mandamiento establecido en la ley de Moisés, mucho antes que la ley del diezmo se diera en el Sinaí. Abraham, el padre de los fieles, reconoció la virtud de esta práctica y honró a Dios dándolo. Dar el diezmo
es reconocer que Dios es dueño de nuestras vidas y que debe ser el primero en todo. Este principio trasciende a la ley del Antiguo Testamento y acuerda con las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Finalmente, el diezmo provee un apoyo para el ministerio de la iglesia local y ayuda para llevar a cabo la Gran Comisión. Aunque las necesidades de la iglesia pueden suplirse mediante las ofrendas voluntarias, el diezmo es una buena práctica. No es difícil de entender. De hecho, es tan simple que lo podemos enseñar a nuestros hijos y ellos a sus hijos. Pese a su falta de énfasis en el Nuevo Testamento, Dios sí espera que el creyente lo dé, especialmente en la economía espiritual presente. Ahora vamos de cara a lo que el Nuevo Testamento enseña acerca del dar. ¿Cuánto debe exactamente un cristiano dar? Es la pregunta que se encuentra por ahí. ¿Cuánto debe exactamente un cristiano dar? Bueno, el apóstol Pablo dirige esta pregunta por escrito a la iglesia en Corintio, en lo que se ha llegado a conocer como el sermón sobre la cantidad. De ahí viene el título, hermanos, de esta lección número 7. Y segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8, Pablo usa la metáfora del granjero sembrando y cosechando. Basados en esta metáfora, podríamos preguntar, ¿cómo debe un granjero sembrar la semilla para la cosecha? Obviamente, depende del tipo de fruto que el granjero espera cosechar. Y en ese contexto, Pablo ofrece 3 principios para determinar la cantidad a ofrendar. Primero, debemos dar generosamente, según lo declara el versículo 6. Segundo, debemos dar con alegría, según lo declara el versículo 7. Y tercero, debemos dar con esperanza, según lo encontramos ahí en el versículo 8. Todo esto en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 9. Y dice, puesto que la manera en la que sembramos determina el fruto que cosecharemos, debemos entonces dar generosamente, debemos dar con alegría, no por compromiso, sino con alegría de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y debemos dar con esperanza, es decir, con expectativa, porque según la metáfora del granjero, cosechar es una expectativa natural del proceso de sembrar. Nosotros cosechamos cuando sembramos y Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades si lo ponemos a Él primero. No olvidemos, hermanos, que la acción de dar deberá ser motivada por el amor. También tengamos en mente la promesa divina que cuando damos con una actitud apropiada y con motivación, podemos esperar bendiciones a cambio. Una cosecha abundante, un aumento en el fruto de nuestra justicia y riquezas en todo aspecto, de modo que podamos ser aún más generosos en toda ocasión, según esto lo declara versículos 8 al 11. Note que en ninguna parte de este texto Pablo determina una cantidad específica. Esta deberá ser establecida por el corazón del donador y por lo agradecido que esté por las ricas bendiciones de Dios. Pablo dice que cada uno debe dar según proponga en su corazón, según versículo 7. Y tomando en cuenta todo lo que hemos dicho sobre dar y específicamente sobre el diezmar, ¿por qué gastar más tiempo discutiendo la cantidad? Bueno, pues una buena razón es porque aunque la práctica del diezmo tiene un enfoque práctico y bíblico, puede fácilmente llegar a ser una carga para algunos cristianos. Muchos cristianos, quienes fácilmente podrían dar mucho más que el diezmo, no lo hacen debido a que ven en su diezmo como el fin de su obligación. Algunos cristianos dan del mismo modo, de la misma cantidad, desde que eran niños. Y deténgase ahí, piense en esto un momento. Y dice una pregunta por ahí, ¿cuántas cosas hace usted como adulto de la misma manera que lo hacía cuando era niño? Vamos a meditar un poquito en esta pregunta. ¿Cuántas cosas
usted continúa siendo hoy de la misma manera que lo hacía cuando era niño. Bueno, pues espero que no muchas, ¿verdad? Porque por naturaleza nosotros deseamos mejorar la manera en que vivimos y nos conducimos en la vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué no desear hacer esto mismo tan importante en el área de dar? Aquí están tres términos importantes relacionados con el dar. El primer término es dádiva proporcionada, basada en cierto porcentaje, el 10% en el caso del diezmo. Eso es lo que es la dádiva proporcionada. El segundo es dádiva preferencial, basada en las necesidades específicas, las cuales deben dársele prioridad en ese momento. Y por último, la dádiva progresiva, basada en un compromiso de poner en orden los asuntos de nuestras vidas para poder dar más a la causa del reino de Dios. Esos son los tres términos acerca de dar. Es una meta noble moverse, hermanos, de la ofrenda proporcionada hacia la ofrenda progresiva. No obstante, sin importar lo que usted esté practicando hoy, dé generosamente, con alegría, con esperanza, todo, hermanos, para la honra y para la gloria de Dios. Y ahí, hermanos, termina la narración de esta escuela. Es bastante interesante y a grandes rasgos simplemente nos habla acerca de el vínculo que hay entre el diezmo y la ofrenda. Y nos habla acerca de estos tres términos, de una cantidad proporcionada que se da en el diezmo, e ir a la cantidad progresiva, que es decir, ir aumentando la cantidad que nosotros damos a Dios. Es decir, no debemos, hermanos, limitarnos solamente al diezmo, es lo que la escuela nos está diciendo. Si usted puede dar más, pues puede hacerlo, todo para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Eso es a grandes rasgos lo que explica la escuela sabática en esta narración. Y tenemos algunas preguntas ahí para estudio y discusión. Vamos a irlas mirando de una por una, vamos a ir leyendo los versos, vamos a ir dejando los versos en su contexto, qué es lo que la Biblia, en qué contexto la Biblia está escribiendo, y vamos a ver si está de acuerdo con lo que la escuela sabática nos presenta en este estudio. Y dice la primera pregunta, dice, ¿qué impulsó el consejo de Pablo a los Corintios sobre ofrendar? Si vemos segunda carta a los Corintios y verso 9, y también dice, vea segunda carta a los Corintios 8, 10 al 12 y 9, 5. Y si leemos los versículos, dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes, no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hecho para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en el cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad pronta para aceptar por lo que tiene, no por lo que no tiene. Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y apresten primero vuestra bendición antes prometida, para que esté aparejada como de bendición y no como de mezquinidad. Esos son los textos, hermanos, que nos presenta la escuela. Y la pregunta dice, ¿qué impulsó el consejo de Pablo a los Corintios sobre ofrendar? Y parece ser, hermanos, que si lo vemos desde el versículo 1, ahí se nos menciona que los corintios, hermanos, ya tenían esta ofrenda preparada, pero hacía desde un año, y al parecer pues no la habían mandado. Y Pablo, hermanos, al parecer había hablado de ellos en Macedonia, les había dicho cómo la iglesia de Corinto se estaba preparando para dar una ofrenda a los santos, pero pues ya había pasado 12 meses, ¿verdad? Entonces al parecer se estaban tardando, y Pablo les escribe de esta manera, les dice, pues para lo que antes prometiste, pues es tiempo de cumplir. No sea que yo ya hablé acá con los corintios y les dije que ustedes son muy generosos y pues todavía no se ha visto nada.
Y pues parece ser que a ellos se les había olvidado por un poco de tiempo, o lo habían postergado y había pasado ya un año. Y eso es, hermanos, lo que impulsa al consejo de Pablo a los Corintios sobre la ofrendar. Es importante, hermanos, que ellos no, como ya lo habían hablado antes, pues era necesario, hermanos, que lo llevaran a cabo, no solo que quedara en la promesa. Y dice, ¿cuál fue la necesidad que requirió que los corintios ofrendaran? Pues que, hermanos, había necesidad en la iglesia y se necesitaba cumplir, hermanos, con la palabra dada, con la promesa que ellos habían dado desde hace ya un año, según lo vemos ahí en el primer versículo del capítulo 9. Y dice, ¿por qué vacilaron los corintios en cumplir su promesa? ¿Por qué vacilaron los corintios en cumplir su promesa? ¿Qué piensa usted, hermano? Quizás eran como nos predicó nuestro hermano Ramiro, ¿verdad? Les gustaba a ellos postergar las cosas y pues solamente estaban postergando esta ofrenda que ya tenían aparejada desde hacía un año. Dice la segunda pregunta ahí mismo, dice, ¿podría el recordatorio de Pablo acerca de la promesa de suficiencia de Dios en segunda carta a los Corintios 9:8 indicar que ellos habían vacilado en dar otros debido al temor de quedarse ellos sin sus propias provisiones? O sea, al escribir Pablo esto en segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 8, que dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. O sea, al Pablo escribir esta porción de la Escritura, sería porque tal vez los corintios estaban temerosos de que si mandaban la ofrenda, ellos se iban a quedar sin recursos tal vez. Pero no sé qué piense usted, ¿verdad? Tal vez ellos estaban temerosos al decir, bueno, pues si les mandamos a la iglesia de Macedonia, Acaya, pues nosotros nos vamos a quedar sin nada. Es decir, te presto una cobija y yo me quedo descobijado. Y por eso Pablo les insta de esta manera, haciéndoles saber que Dios es suficiente para dar a todos buenas dádivas, ¿verdad? Para que abunde para toda buena obra. ¿Sería esto, creen que sería esto la causa porque los corintios no habían mandado la ofrenda desde hace un año atrás? Pues en realidad, hermanos, lo único que podemos decir es que no lo sabemos, ¿verdad? Porque la Escritura no da detalles. Nosotros nos podemos aventurar y decir, sí, pues ellos tenían miedo, o se les había olvidado, o no tenían los métodos, o X. La realidad, hermanos, es que solamente son puras especulaciones. ¿Por qué? Porque la Escritura no da más detalles acerca de la causa por qué no habían mandado la ofrenda. Lo cierto es, hermanos, que sí la tenían ya apercibida desde hace un año atrás. Dice en la pregunta número 3, hermanos. Dice, ¿cuál es la respuesta de Pablo a las preguntas sobre la cantidad que se debe ofrendar? Fíjese bien, ¿cuál es la respuesta de Pablo a las preguntas sobre la cantidad que se debe ofrendar? Y dice, según el verso 7, y luego dice otra pregunta, ¿y cómo se compara esto con la ley de las ofrendas del Antiguo Testamento? Y luego otra pregunta, dice, ¿por qué continúan las iglesias cristianas con la práctica del diezmo hoy? Bueno, vamos a ver un poco los versos. Primero el versículo 7, hermanos, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que dice el verso 7 de segunda carta a los Corintios y capítulo 9. Entonces dice, ¿cuál es la respuesta de Pablo a las preguntas sobre la cantidad que se debe ofrendar? Y pues, ¿cómo es esto? No sé cómo nosotros nos preguntamos cuánto debemos ofrendar, o los corintios estaban preguntando cuánto se debe ofrendar. Pues no sé de qué parte de quién viene la pregunta, ¿verdad? Pero si usted tenía la inquietud, pues Pablo dice ahí que cada uno dé como se propuso en su corazón, ¿verdad? Es lo que Pablo nos enseña. O lo que escribe ahí, le escribe a la iglesia de Corinto. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y dice, ¿cómo se compara esto con la ley de las ofrendas del Antiguo Testamento? Dice, y luego, ¿cómo se compara, hermanos? Bueno, la ley de las ofrendas en el Antiguo Testamento
Lo podemos, o lo puede usted leer por causa del tiempo, Números capítulo 15, ahí viene bastantes leyes acerca de la ofrenda, pero todas las ofrendas, hermanos, que se hacen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, todas son voluntarias, toda ofrenda es voluntaria, cada uno de lo que propone en su corazón, de eso ofrenda a Dios. La única ley que hay es la manera en cómo se debe ofrendar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento les dice, cuando ofrendes un becerro, tienes que ofrendarlo con una torta amasada con aceite, con un hin de harina y cosas así, ¿verdad? Para que sea presentado delante del altar. Pero solamente la ley es sobre la manera que lo vas a ofrendar. O sea, es decir, no podían la familia tal venir con su becerro y nomás soltarlo allí en el templo, ¿no? Había una ley, un requisito, un orden establecido por Dios de cómo se debería hacer la ofrenda. Pero esto, hermanos, no nos habla nada en cuanto a la cantidad, sino cada uno, el pueblo, hermanos, ofrecía ofrenda de su voluntad, lo que ellos podían, lo que ellos tenían. Muchas veces, hermanos, cuando subían a adorar a Jerusalén cada año, la gente desde el principio se comenzaba a preparar sobre todo ese año para presentar una buena ofrenda para Jehová. ¿Por qué? Porque eran personas agradecidas. Recuerden que no tenían ellos la oportunidad, como nosotros ahora, de venir cada semana a la iglesia, o cada día a la iglesia. Siempre está en las puertas de las iglesias listas para nosotros venir a adorar a Dios. Ellos en ese tiempo, hermanos, no podían hacerlo así. Se preparaban durante un año y llevaban la ofrenda. Y la única ley que vemos ahí es sobre la manera en que se debe ofrendar, pero no nada acerca de la cantidad, hermanos. Así es que dice la otra pregunta: ¿por qué continúan las iglesias cristianas con la práctica del diezmo? Pues porque es una ley de Dios, hermanos, porque Dios así lo mandó, porque Dios así se dijo que se hiciese, y no debe de haber razón o motivo para que esto, hermanos, termine o sea quitado, pero es punto y aparte, hermanos, de las ofrendas voluntarias. O sea, no tienen que ver una cosa con la otra. Si usted pone en su corazón ofrendar, está bien, mas sin embargo, si usted pone en su corazón no ofrendar, pues está bien. Pero si pone en su corazón no diezmar, ahí sí ya no está bien, porque está desobedeciendo un mandato directo de Dios. Esa es la diferencia entre ofrendar y diezmar. Diezmar, hermanos, es un mandato, es una obligación, está escrito en la ley, y la ofrenda, hermanos, pues es voluntaria. Cada uno da como uno propuso en su corazón, es lo que podemos concluir. Y dice la número 4, hermanos, dice, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias entre el diezmo y la ofrenda practicadas en el Nuevo Testamento? Pues eso es la misma manera, hermanos. La ofrenda y el diezmo, diferencias. La ofrenda es voluntaria, el diezmo es obligación. Sea en el Antiguo, sea en el Nuevo Testamento, sea ayer, sea mañana, siempre, hermanos, va a ser de la misma manera. Y dice, ¿de qué manera estas dos entran en conflicto? Pues la verdad, hermanos, no sé de qué manera puedan entrar en conflicto, no tengo respuesta, no veo, hermanos, un conflicto que haya entre una y la otra. No sé cómo puedan estar en desacuerdo una y otra, ya que son dos temas totalmente diferentes. Y dice, ¿de qué manera se complementan? Pues también no lo sé cómo se puedan complementar. ¿Por qué? Porque el diezmo, y como lo dijimos antes, es una obligación, es algo establecido por nuestro Dios, y la ofrenda, hermanos, es voluntaria y simplemente habla de un corazón agradecido, tal vez por un favor recibido, y nosotros ofrendamos porque Dios nos ha dado la vida, nos ha dado trabajo, un mejor salario, o X, ¿verdad? Recordamos como David decía, cuando presentes voto a Jehová, no tardes en cumplir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios demanda, ¿verdad? Que si uno hace voto delante de Él, pues tienes que cumplirlo. Muchas veces se hacía voto de ofrendas. Recordemos una escritura muy famosa, ¿verdad? Que hay por ahí en el libro de los Jueces, de un varón llamado Jefté, que él hizo voto a Jehová, y no sabemos en realidad qué fue lo que
lo que él hizo con su hija, pero dice en la escritura que cumplió su voto a Jehová. O sea que nosotros, hermanos, ofrendar o hacer votos delante de Jehová, pues debemos, hermanos, cumplirlo a como dé lugar, hermanos. Dice, ¿cuáles son los 3 principios esenciales tocante a las ofrendas en el Nuevo Testamento que surgen de segunda carta a los Corintios y capítulo 9? ¿Cuáles son los 3 principios esenciales tocante a las ofrendas en el Nuevo Testamento que surgen de segunda de Corintios 9? Dice, vea los versos 6 al 8. Bueno, y si vemos ahí los versos 6 al 8, se nos dice que demos generosamente, ¿verdad? Debemos dar generosamente. También se nos dice que debemos dar con alegría, no con tristeza, sino alegres. Y también dice que debemos dar con esperanza, ¿verdad? Sabiendo que Dios es suficiente, hermanos, para regresarnos, para bendecirnos con todas bendiciones, ¿verdad? Esas son 3 razones importantes por las cuales nosotros debemos ofrendar. Son los 3 principios tocante a las ofrendas en el Nuevo Testamento. Dar generosamente, dar con alegría y dar, hermanos, con esperanza. ¿Qué metáfora usa Pablo para transferir el principio de la generosidad en acción de dar, según el verso 6? Bueno, basados en el verso 6, pues Pablo, como ya decía la introducción, ¿verdad?, utiliza la metáfora del sembrador, ¿verdad?, y del que cosecha, el que siembra y cosecha. Y dice, basado en esta metáfora del sembrador, ¿con qué se compara el ofrendar? Pues ofrendar, hermanos, es comparado con la semilla, ¿verdad?, que deposita el sembrador. Esa es la ofrenda, es como la semilla que usted deposita en la tierra y que pasado el tiempo, hermanos, germina y da mucho fruto, ¿verdad? Así es comparada la ofrenda en esta parábola del sembrador o metáfora. Dice, ¿qué principio universal se ajusta en este estudio? Pues que todo lo que sembrare, ¿verdad? Por ahí lo vamos a ver más adelante. Todo lo que uno sembrare, pues eso también va a cosechar. Dice, ¿de qué otras maneras se aplica este principio a nuestra vida espiritual? ¿De qué otra manera se aplica este principio a nuestra carrera espiritual? Estamos hablando, recuerde, del principio de sembrar para cosechar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué otra manera se aplica en nuestra vida espiritual? Mira, hay algunas citas que vienen ahí, vamos a leerlas, es Proverbios capítulo 11, y vamos a leer desde el verso 24 hasta el verso 28. Y dice Proverbios 11, 24 al 28. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes son escasos en lo que es justo, más bien en la pobreza. El alma liberal será engordada, y el que saciare, él también será saciado. Y el que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá. Mas bendición será sobre la cabeza del que vende. El que madruga al bien buscará favor, mas el que busca el mal vendrále. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramos. Y también Lucas, hermanos, capítulo 6, versículo 38, dice ahí Lucas capítulo 6, verso 38, es el maestro está hablando ahí en el sermón de la montaña, y dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro seno, dice, porque con la misma medida que mediréis, os será vuelto a medir. ¿Y qué nos dice ahí el maestro? Que bueno, da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, ¿verdad? Es decir, termina diciendo que porque con la misma medida que mediréis, os volverán a medir. Pero el principio, hermanos, solamente dice da y se dará ¿cómo? Pues como cuando usted siembra la semilla, ¿verdad? Usted nomás siembra una semilla, pero el fruto que nace de esa semilla, dice por ahí otra lectura, dice cuál al 100, cuál al 60 o cuál al 30, ¿verdad? Siempre es más de lo que sembramos, hermanos. Gálatas capítulo 6 y versículo 7 dice, no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es otro principio, es el de sembrar y cosechar, ¿verdad? Ahora, ¿cosechamos solamente lo que nosotros sembramos? Pues en calidad sí, pero en cantidad, pues siempre es más, ¿verdad? Sembramos poquito y cosechamos mucho más de lo que sembramos. Es la metáfora que se utiliza en esta escuela el día de hoy, hermanos. Es importante sembrar en abundancia para que nosotros así podamos cosechar toda bendición de parte de Dios. Dice, ¿cuál es la actitud de dar que el Señor ama? Pues el Señor, hermanos, ama al dador alegre, ¿verdad? Aquel que da con alegría, que no le pesa, que da con contento, hermanos, viendo, hermanos, que está produciendo para el Evangelio, viendo que está ayudando a que se esparza la palabra de Dios. Aquel, hermanos, que da, que se desprende con alegría, pues dice la Escritura que Dios le ama, ¿verdad? Dios le ama, Dios le bendice. Y, hermanos, imagínense qué más bendición hay que Dios le ame. Pues dice la Escritura, hermanos, que Dios nos ha amado, ¿verdad? Desde el principio del mundo Dios nos ha amado. ¿Y cómo demostró su amor, hermanos? Pues redimiéndonos de la muerte, ¿verdad? Poniendo a su Hijo en vez de nosotros, hermanos. Dios así demuestra su amor. Dice, ¿qué dice esto sobre la importancia de la actitud del dador comparada con la cantidad de la ofrenda? Bueno, pues como lo veíamos al principio, ¿verdad? Dios, hermanos, se complace más en la actitud que en la cantidad, ¿verdad? Dios, recordemos cuando leíamos Génesis capítulo 4, los primeros versículos, ahí hablábamos de Caín y Abel, ¿verdad? Alguno al parecer había dado a Jehová tal vez solamente lo que había por ahí, lo primero que vio, lo agarró y lo llevó. Mas el otro, hermanos, él tuvo cuidado de llevar lo mejor que él tenía y ofrendarlo para Dios. O sea que Dios, hermanos, le importa que le demos lo mejor, lo primero, ¿verdad? Eso es la actitud que debemos nosotros tener cuando se trata de dar, cuando se trata, hermanos, de diezmar o cuando se trata de ofrendar. ¿Será apropiado, hermanos, esperar una recompensa cuando usted da? ¿Qué se piensa, ver? ¿Es apropiado esperar una recompensa cuando uno da? Es decir, cuando yo vengo a la iglesia, vengo con la actitud de decir, bueno, voy a dar mi diezmo para que Jehová me dé más, para que me dé el doble. Pues ya ahí, hermanos, como que se ve algo turbio, ¿verdad? Algo sospechoso. Ya no estamos siendo tan buenos, teniendo buena actitud en el dar. Entonces yo pienso que nosotros damos porque obedecemos a Dios, porque adoramos a Dios, porque respetamos a Dios lo que Él ha dicho. Si Dios nos bendice, pues solo Él sabe, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de venir con la actitud de dar para recibir. Es cierto que la Escritura dice eso, pero no debemos nosotros estar con ese pensamiento en nuestra cabeza de decir, bueno, voy a dar 100 para que Dios me dé 200. No, si Dios nos da, pues qué bueno, y si no, pues Dios sabrá por qué, ¿verdad? Dice, ¿cuál les dijo Pablo a los Corintios debería ser la expectativa como resultado de su práctica de ofrendar? Y vamos a ver los versículos del 8 al 11, y dice ahí versículos del 8 al 11. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundáis para toda buena obra, como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestras sementeras, y se aumentarán los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por nosotros, haciendo hacimiento de gracias a Dios. Y dice la pregunta, ¿sugiere él que ellos deberían esperar riquezas?
¿Qué cree usted? Según las lecturas, pues parece como que sí, ¿verdad? Como que Pablo le está diciendo, no hombre, nomás échenme la ofrenda y van a ver cómo Dios les bendice. Así es, si lo leemos así como está escrito, parece ser que Pablo les está sugiriendo o diciéndoles que, implicando también que si no dan, pues Dios no les va a bendecir. Porque dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Y esta le cita el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como está escrito, derramó y dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y les dice, el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará para vuestras sementeras, y se aumentarán los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. Así es que al parecer, ¿verdad? Sí, Pablo les está diciendo que de ellos deben esperar riquezas. 3 enfoques, hermanos, para dar se mencionan en la introducción, ¿verdad? 3 enfoques para dar se mencionan en la introducción de la lección. Y la primera es proporcionadamente, que dijimos que teníamos que sacar un porcentaje, ¿verdad? La otra era preferencial, es decir, que de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? De acuerdo al momento que estamos viviendo. Y la última era progresivamente. Ahora, ¿qué significan estas palabras en relación al dar? ¿Cuál debería ser la meta de los cristianos del Nuevo Testamento en su presente nivel de ofrendar? Es decir, algunos de nosotros podemos estar en la proporcionadamente, es decir, cumpliendo solamente con el diezmo. Otros, la preferencial, ¿verdad? De acuerdo al momento que estamos viviendo. Si Dios nos da mucho, damos mucho. Si nos da poco, damos poco. Y el progresivo, hermanos, es ir aumentando, ir dando más cada vez, e ir dando más según Dios nos lo permita. Ahora, ¿cuál debería ser la meta? Es la pregunta de los cristianos del Nuevo Testamento en su presente nivel de ofrendar. Pues quisiera Dios, ¿verdad?, que todos diéramos progresivamente, es decir, que pudiéramos tener la oportunidad, hermanos, de dar cada vez más, cada vez más. Eso sería bueno, pues ayudaría a muchas cosas. Pero, hermanos, vuelvo a decir, cada uno, hermanos, debe de sentirse en completa libertad de dar solamente lo que pueda de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Es decir, el diezmo, hermanos, vuelvo a repetirlo, es una obligación, es un mandato. Debemos de confiar en Dios, dar nuestro diezmo, y lo demás, hermanos, la ofrenda, pues cada uno según tenga en su corazón, cada uno según pueda, ¿verdad? Porque también, si decimos que todos ir dando progresivamente, vemos diferentes clases económicas, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Imagínense hay algunos que nomás ganamos, vamos a ir $10 la hora, y si vamos a ir dando más y más y más y más cada quien, pues esto nos vamos a terminar, hermanos, no pudiendo soportar esto, ¿verdad? Y más sin embargo, pues hay otros que están en mejor nivel económico, y ellos sí pueden, hermanos, continuar con la dádiva progresiva. Entonces, depende, hermanos, de cada persona, depende, hermanos, de cada corazón, y depende, hermanos, de cada uno de nosotros. Si usted quiere ir en una práctica progresiva, adelante, pero si no puede, hermanos, pues también creo que no es importante. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos cuál es la actitud que debemos nosotros tomar en cuanto a esto. El diezmo, hermanos, eso es igual para todos, ¿verdad? Si usted gana 100, pues 10 son de Dios. Si gana 1000, pues 100 son de Dios, ¿verdad? Eso no nos afecta a unos más y a otros menos, sino que todos estamos parejos, hermanos. Dice la declaración de Pablo al final de su discurso sobre dar en 2 de Corintios 9, revela la motivación verdadera para dar. ¿Cuál es esa motivación? Bueno, el verso 15 dice, gracias
a Dios por su don inefable, ¿verdad? Esa motivación, hermanos, es que con esto, con nuestras ofrendas, pues es solamente para la honra y para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por su don inefable. ¿Debe esto motivar a los cristianos a dar menos o a dar más de lo que se requería en el Antiguo Testamento? Pues debería, de verdad, de motivarnos. Si tenemos la oportunidad, si Dios así nos lo ha permitido, pues ¿por qué no? Es importante que nosotros lo podamos ir practicando, ¿verdad? En nuestra iglesia, e ir dando más y más de acuerdo a nosotros tengamos. Dice, considere estas palabras de la pluma del escritor de himnos Isaac, dice en relación a este tópico, y dice las palabras. Dice, la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió, nada se puede comparar a las riquezas de su amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande sin igual, en cambio exige todo el ser. Según ahí dice el escritor de este himno, ¿verdad? Para concluir, hermanos, vamos a leer la conclusión y dice así, hermanos. Como cristianos deberíamos ser conocidos por nuestra capacidad de dar. ¿Será cierto esto, hermanos? Como cristianos debemos ser conocidos por nuestra capacidad de dar. ¿Por qué conocían a Pedro y a Jacobo y a Santiago cuando andaban después de que Cristo había muerto? Que hablaban como Él, ¿verdad? Hacían lo que Él hacía. Entonces todos esos... todo, hermanos, lo que el maestro hacía, ellos que andaban, los discípulos lo hacían también y decían, bueno, reconocemos que ellos anduvieron con Cristo porque hacen lo que ellos hacen, hablan como Él habla, hasta visten como Él viste, ¿verdad? Quizás algunos de ellos. Entonces, no solamente en el dar, sino en la forma de ser, en la forma de actuar, ¿verdad? Tenemos que ser reconocidos. Dice, esta práctica de dar debería ser motivada por nuestro amor a Cristo. Con tal motivación, el diezmo es lo mínimo que deberíamos dar. Así, hermanos, termina este estudio. Ojalá que, si Dios nos lo permite, pues podamos nosotros practicar algunas de estas recomendaciones que nos hace la escuela sabática en este sábado, la lección número 7, el sermón sobre la cantidad, ¿verdad? Dios quiere, hermanos, que nosotros lo podamos lograr. Dios quiera ayudarnos, Dios quiera bendecir su palabra. Vamos a orar, le invito a que incline nuevamente su servicio y nos despedimos, hermanos. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te agradecemos porque nos has permitido la oportunidad de una vez más, Señor, estudiar tu palabra, estudiar esta escuela sabática. Permite, Padre, que nosotros podamos ser dadores alegres, que podamos ayudar, Señor, en las necesidades que hay en la iglesia, que podamos ayudar a los enfermos necesitados. Permite, Señor, que podamos ser de bendición para otras personas que se encuentran en necesidad. Te lo suplicamos, Padre, y te suplicamos que perdones nuestras faltas. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros y que Dios les bendiga.